estamos acá para hacer el bus turístico, que lo ves allá atrás. ¿Ves? Ahí. Ahí nos vamos a subir y vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad de Mendoza. Tiene varias paradas, ahora ahí te dejo el mapita, cómo vamos, y te voy a ir mostrando un poquito todo lo que vamos a ir haciendo. Acá está la señorita que nos explicó. Y bueno, ya vamos a tomar el micro. Ahí podés ver en color rojo el recorrido que hace el Citibus de Mendoza. Tiene 10 paradas, sale de la Plaza Independencia y podés bajarte en cada una de las paradas a observar y a conocer cada lugar. Con la compra de tu entrada tenés 24 horas para hacer el recorrido y te podés subir y bajar del micro las veces que quieras. Te bajás en alguna parada que te interese, la recorres y luego volves a la parada a subirte al próximo micro, que tienen una frecuencia de entre 20 minutos y media hora. Muestro acá esta marca de chocolates, de alfajores, también tiene chocolates, son exquisitos, han ganado premios, los primeros premios como chocolates, hay dos, como alfajores, perdón, y acá hay un alfajor helado que lo acabo de descubrir, que a la vuelta voy a probar uno y después te cuento. Y acá arranca el bus turístico por la ciudad de Mendoza. Mira, uy, salió mi dedo. Muy buenos días, señores pasajeros. Mi nombre es Agustina y voy a ser su coordinadora a bordo. Nuestro chofer es Andrés, quien nos llevará a recorrer los principales atractivos de la ciudad de Mendoza. Visitaremos la zona del casco histórico. Primero encontramos la biblioteca y el Museo Histórico General San Martín, ambos situados en un terreno que perteneció a San Martín y donde planeaba construir su casa. La calle que corre paralela a la Alameda, en su costado oeste, se denomina Remedios Escalada de San Martín, en honor a la esposa del general. Esta es la avenida Alameda, que fue la avenida más importante en un principio acá en Mendoza. Mira qué bonita, Un fuerte terremoto que destruyó totalmente la ciudad de Mendoza. El único testimonio de esa catástrofe son las ruinas de San Francisco, antigua iglesia de la Compañía de Jesús, luego cedida a los franciscanos. La observamos a nuestra derecha. La ciudad de Mendoza fue fundada el 2 de marzo de 1561. La plaza fundacional, la cual vemos a la izquierda, recibió el nombre del fundador don Pedro del Castillo hacia 1900. Las ruinas jesuíticas de San Francisco están ubicadas en la esquina oeste de la plaza Pedro del Castillo. Fueron construidas por los jesuitas entre 1716 y 1731. En 1861 fueron destruidas por un terremoto devastador. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Son los únicos restos visibles de la antigua ciudad de Mendoza. Allí funciona un centro de interpretación para el rescate y conservación de su patrimonio. Tiene visitas guiadas de martes a sábados de 9 a 19 horas. Posee una extensión de 18 kilómetros y recorre los departamentos de Godoy Cruz, Capital y Las Heras.
Nació a partir de un antiguo cauce aluvional y fue paso obligado de las carretas que viajaban hacia Chile y Buenos Aires. Por ser la arteria principal, es una de las primeras calles en las que se colocó empedrado y fue iluminada con lámparas a queroseno. En 1885 comenzó a recorrerla la primera línea de tranvías a caballo, y desde entonces las familias más adineradas y los principales comercios comenzaron a instalarse aquí, convirtiéndose así en el emplazamiento más cotizado de la ciudad. En cuanto a los árboles que posee la avenida, la mayoría son plátanos, que tienen como característica el desarrollo de gran altura y su abundante sombra. Parada peatonal Sarmiento, horario de los próximos buses 12:55 y 13:20 minutos. Parada peatonal 12:55, 13:20, próximos buses. Aquí estamos en el kilómetro 0 de la avenida Sarmiento, donde se cruza con la avenida San Martín. Fuimos por la avenida San Martín. Llegando a Plaza España, yo quiero que observes la belleza de esta plaza, hiper cuidada, las cerámicas, el brillo que tienen, cómo está diseñada. La verdad que quedé maravillada viéndola. Es la sobriedad de sus formas y la altura. Está organizado a partir de un cuerpo central de 7 pisos y una terraza jardín mirador en su último nivel, 8º piso, a 30 metros de altura. Las vías del ferrocarril, que pasaba 100 metros al oeste, se instalaron aquí muchos extranjeros y proliferaron pensiones y conventillos que darán luego origen a la actual zona hotelero-turística. Llegamos a la Ahora famosa calle Aristides, que luego de cruzar las vías del metro tranvía cambia su nombre por el de Aristides Villanueva. El Metrotranvía de Mendoza es un sistema de transporte público para el Gran Mendoza que utiliza y acá nos bajamos en la parada 6 del bus para mostrarte un poquito lo que es la calle Aristides. De día. Mira qué linda. Y acá vamos caminando por la calle Aristides. Es un gran polo gastronómico. Es digamos, la principal calle donde se alojan los restaurantes, los bares, los lugares para desayunar, los chicos jóvenes que vienen a pasear, a reunirse en los bares, a tomar, y la gente grande también, obvio. Así que, bueno, un importante polo gastronómico para pasear y pasar la bomba. Y también para comer súper rico, obvio. Mira qué lindo este lugar, el mercadito, muy pintoresco. Y acá vemos la Universidad de Mendoza, la Facultad de las Ciencias de la Salud, acá en plena calle Aristides. Acá también tenés para movilizarte por la ciudad, tienen varias paradas para moverte en bicicleta. Acá seguimos por la calle Aristides, está un poco vacía porque es mediodía, mucha gente está en las excursiones. Nosotros justo hoy hicimos este tour en el bus turístico, pero capaz que también es temprano, no son ni la 1 de la tarde, entonces capaz que se llena más tarde. Pero bueno, después veré si puedo mostrárselas de noche. Y acá
vamos a ver si podemos comer unas papitas en Papanato, que se dedican solo a hacer papas. Como este lugar acá en Mendoza tienen un gran cultivo de papa porque es uno de sus fuertes, yo la verdad no lo sabía. Bueno, vino una empresa a instalarse y a hacer todo tipo de papas. Mira dónde estoy. A ver si ahora te muestro. Se llama la heladería Ferruccio Sopelsa. Al final nos decidimos, no comimos papas, estaban muy caras las promociones porque tienen distintas especialidades, distintas preparaciones. Acá a ver si lo logras ver, Ferruccio Sopelsa. Dicen que es el mejor helado de Mendoza. Ahora lo vamos a probar. Mira qué linda heladería, acá en la calle Arístides. Ahí está preparando el heladito de chocolate amargo y pistacho. Gracias. Bueno, vamos a probarlo. ¡Qué delicia! Muy rico. Seguimos por Arístides. Mira esto del menú ejecutivo. Este es precio estamos a 10 de marzo del 2024. Y el tema de los menús ejecutivos ahora te lo cuento. La mayoría de los restaurantes, de los bares, tienen menú ejecutivo. Y lo tienen todo el día, no es como, a mí me sorprendió porque donde yo vivo el menú ejecutivo es solo al mediodía. Acá es todo el día, a la noche, a la tarde, a la mañana, al mediodía, y el mismo precio, no varía. Y fíjate vos el precio, ¿no? Bastante acomodado, inclusive picadas. Por ejemplo, había dos porrones de cerveza con papas fritas por 6.000 y pico de pesos en otro lugar. Bueno, muy buena la oferta gastronómica que hay, bastante económica. También hay lugares donde se come más caro, pero cosas muy ricas y por muy buen precio. ¿Ves? Mira lo que te decía, mira acá, mira los precios. Y viene a buscarnos en la parada el micro. Aquí me ves hablando, pero tuve que sacarle el audio por el tema de la música de fondo, viste que te contaba en el otro video, el tema de los derechos de autor, que después me bajan el video. Así que bueno, lo que te decía es que subí un micro renuevito, con la música todo lo que da, y que me ubique en una ubicación preferencial en el primer asiento para tener las mejores imágenes para vos. Adquiridos en París por el gobernador Emilio Civil y colocados en su emplazamiento actual en 1909. El conjunto se compone de 3 portones, de 2 hojas cada uno, unidos por verjas. En su punto más alto, los portones miden 9,40 metros y están coronados por la representación de un cóndor con sus alas desplegadas y el escudo de Mendoza. Entrando al famoso Parque San Martín, mira qué bonito es. Frente a nosotros podemos ver los caballitos de Marly, que son 2 grupos escultóricos realizados en mármol de Carrara y son reproducciones de 2 obras originales que se encuentran en la Plaza de la Concordia de París.
El Parque San Martín es el paseo por excelencia de los mendocinos. Es el gran pulmón verde de la provincia. Tiene 394 hectáreas de bosque con un sistema de riego por acequias y canales. Es el parque artificial más grande de Sudamérica. Estamos yendo por la Avenida de los Plátanos, dentro del Parque San Martín. La parada donde vamos a bajarnos es la Fuente de los Continentes. La Fuente de los Continentes, o Fuente del Vino, que ahora la vas a ver más de cerca, fue adquirida en París y emplazada en el corazón del parque en 1911. Ahí la ves. Y aquí ya bajamos en el Parque San Martín, mira todo el centro gourmet. Hay muchos puestitos, pero con comida súper rica. Mira ahí la fuente, una maravilla, hermosa. La verdad que es todo tan precioso, acá lleno de parques, lleno de verde, lleno de plazas. Aparte de la oferta que tenemos de la montaña, ¿no? Todas las tours y excursiones en las montañas y los trekking, pero la ciudad también te ofrece toda esta maravilla. Y vamos a ver ahora una feria de artesanos. Bueno, y acá está la feria de artesanos. Vamos a chusmear un poquito. Ahí en la feria me di cuenta que no tenía mi riñonera. Para el que no sabe qué es una cartera chiquita que se cuelga en el cuerpo. Me desesperé porque tenía todos los documentos, tarjetas y dinero, pero lo que más me preocupaba eran los documentos, porque al otro día tomaba el avión para volver a Buenos Aires. Estaba segura de que me la había olvidado en el bus turístico, así que con Sandri corrimos hacia la parada a esperar el próximo bus y que ellos se comunicaran con el que habíamos viajado para saber si alguien la había encontrado. La verdad es que como suele subir gente y bajar en cada parada y a veces son muchas personas, no tenía muchas esperanzas de encontrarla. Ya me veía haciendo todos los trámites toda la tarde en lugar de disfrutar del último día y estaba muy nerviosa. Cuando llegó el bus turístico a la parada les conté lo que me había pasado y se comunicaron inmediatamente con el otro bus. Y sí, la habían encontrado, pero todavía no sabía qué había dentro o no. Así que tuvimos que seguir el circuito del bus hasta terminar su recorrido y pasamos por el Cerro La Gloria. Acá te muestro lo que pude grabar y después te cuento cómo terminó la historia. Las laderas del cerro poseen una forestación con especies de flora autóctona como cactáceas y arbustos como jarillas y tañares. Además, también vemos una variedad de especies exóticas como eucaliptus, cipreses y pinos de distintas especies. No hay que olvidar que Mendoza presenta un clima árido, que se caracteriza por escasas precipitaciones casi durante todo el año, excepto en verano, época en la que se producen importantes lluvias. Subimos al Cerro La Gloria a 980 metros de altura aproximadamente. En la cima del cerro se encuentra el monumento al Ejército de los Andes que se inauguró en 1914. Es una obra del escultor uruguayo Juan Ferrari. Pero la verdad, el monumento no lo llegué a grabar. No sé, estaría nerviosa todavía por el tema de la riñonera, que por más que la habían encontrado no sabía qué es lo que había dentro. Así que lo vas a ver de bajada, porque en el momento no lo grabé. Fíjate ahí cuando estamos bajando. Ahí, a ver, ahí se llega a ver. Y acá empezamos a descender el Cerro de la Gloria. Ay, mi Dios. Estamos en un micro de 2 pisos en el piso de arriba. Mamita.
Pañalito por acá. Pañalito por allá. Todos los años, la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las graderías se asientan sobre las laderas de los cerros, en filas semicirculares, donde se distribuyen los asientos. El escenario tiene 150 metros de boca y posee una capacidad aproximada para 25.000 personas. La Fiesta Nacional de la Vendimia es nuestro festival más importante. Y ya bajamos del Cerro de la Gloria, mira qué hermoso camino, yendo al Parque Independencia, desde donde salió el bus turístico. Yendo hacia la Plaza Independencia, esta avenida es el nexo entre el Parque San Martín y la Plaza Independencia. ¿Sabés cuál es? A ver, los mendocinos, que me lo cuenten en comentarios. Y si vos no sos de ahí, también te leo. Bueno, te cuento. Me estoy relajando con un chocolesa con relleno, es un alfajor helado relleno de frutillas, el que te mostré hoy antes de subir al bus, pero nos pasó algo, una desgracia con suerte. Bajando del bus en el Parque San Martín, me olvidé la riñonera en el bus. Me di cuenta cuando entraba a la Feria de Artesanos que quería comprar una cosita que me gustó y no tenía la riñonera. Corriendo con mi amiga Sandrita, que me hizo la pata, una santa, para buscar el próximo bus que nos venía a buscar, buscando el teléfono y no encontrábamos, unos nervios, una transpiración, me temblaban las piernas, porque tenía los documentos y mañana ya tomo el avión para volver. Así que una desesperación. Cuando logramos subir al otro, se comunicaron con el micro, ya habían agarrado la riñonera, la habían traído acá a donde, tomamos, de donde salimos. Así que todo bien, tenía todo, la plata que tenía, los documentos intacta. Así que muchas gracias a la gente por su buena onda, por comunicarse enseguida. Inclusive la chica que venía como guía de turismo me ofreció tomar agua, como me vio tan nerviosa, así que un amor. Totalmente, la verdad que la gente mendocina, para sacarse el sombrero, su amabilidad, su don de gente, su simpleza, su todo, la verdad que unos divinos. Ahí te muestro, este es el micro, igual ya te lo muestro. Y acá vinimos a Pizzaiolo, nos recomendó uno de los guías de la excursión. Mirá qué lindo lugar, vinimos a comer pizza, dicen que es una de las mejores pizzas de acá de Mendoza. Llegamos tempranito, ahí ves el cartel y acá te dejo la dirección. Vamos a entrar. Acá nos trajeron un entremés con unas berenjenas en escabeche y unos pancitos caseritos. Y bueno, ahora te cuento cuando venga la pizza un poquito de los precios. Mirá qué lindo lugar, Bueno, y acá llegó la pisita. Pedimos media de camarones y media de hongos, que viene con hongos. ¿Qué más tenía? Aceitunas verdes, pesto. Bueno, y albahaca, ahí está. Te cuento, los precios están muy buenos en relación con Buenos Aires. En realidad, todos los precios de Mendoza, la cuestión gastronómica, son mucho más económicos que en Buenos Aires. Esta pizza, la de camarones, estaba a 14.000, está a 14.800 pesos a precio de, hoy es 10 de marzo del 2024. Y la de hongos está, ¿cuánto estaba? 11.000. Así que
pedimos mitad de cada una. Allá en Buenos Aires son bastante más caritas estas pizzas. Y así es todo, en general, comida de, aparte, muy buena calidad y una exquisitez y mejor precio. Así que bueno, si venís, es recomendable que puedas aprovechar. Mira lo que es este restaurante. Tiene estrella Michelin. Se llama Soberana. Divino. Y bueno, te cuento, última noche en Mendoza. Dios mío, me quiero quedar unos días más. Así que bueno, muy contenta por estas vacaciones. Y bueno, espero verte en un próximo video. Chao.